Yo tengo una pregunta sobre la interpretación de Ezequiel 14. Ajá. Ah. A ver si entiendo. Es decir, cuando dice, cuando en Ezequiel 14 parece insistir en la responsabilidad personal de cada uno respecto de su propia salvación y que no se puede, no puede descansar en la intercesión de otros, ¿no? Es decir, aquí no está negando Ezequiel la vinculación mutua que hay entre los miembros del pueblo de Dios, de la comunidad, sino que está advirtiendo sobre la falsa seguridad que podría derivar de confiar en que hay otros que rezan, que ya hay algunos buenos que nos salvan, ¿no? Entonces, cada uno tiene la responsabilidad de responder a la voluntad de Dios, ¿no? Y para eso trae a colación tres personajes supuestamente conocidos por su audiencia, ¿no es cierto? A dos los conocemos nosotros, a Noé y a Job, como personas que han intercedido o de alguna manera han funcionado como han facilitado la salvación de otros, ¿no? No sé qué tan convencidos estarán los hijos de Noé, no dice nada el texto bíblico, pero él los hizo subir al arca y los salvó. ¿No? Y en cambio, de Job no salvó a sus hijos tampoco, según la versión bíblica, pero sí que en la parte final del libro intercede por sus amigos que habían hablado macana para defenderlo a Dios, ¿no es cierto? Intentaron defender a Dios con razones falsas, dicen ustedes. El libro de Job es extraordinario en eso. Y intercede por ellos y logra, dice, en atención a mi siervo Job, lo salva. De Daniel no aparece en el libro bíblico de Daniel, no aparece una acción semejante. De hecho, no parece referirse al libro de Daniel y casi con seguridad no existía en el momento en que se escribe Ezequiel. Daniel es muy posterior, ¿verdad? Entonces puede que se esté refiriendo a historias populares, puede que las historias estas de Noé, de Job y de Daniel hayan circulado oralmente como tradiciones o leyendas en la gente. A eso se esté refiriendo, no a escritos, a libros, sino a eso. El tal Daniel o Daniel, que sería el equivalente hebreo, es un personaje de las historias que encontramos en los escritos de Ugarit, un rey, el rey Daniel, ¿no? Entonces, eso sería la intención de este texto, iría a subrayar la responsabilidad que cada uno tiene de asegurar su propia salvación con su propia conducta, con su propia respuesta a la voluntad de Dios, ¿no es cierto? No sé si con esto respondo. También este tema de por qué Dios castiga al pueblo y un rey. Hoy te manda las 4 plagas, los 4 castigos, que, bueno, pero Dios también manda un resto que va a salvar. En Ezequiel, claro, aquí en los capítulos estos 8 al 11, cuando manda estos ángeles exterminadores, prácticamente casi que se parece a las plagas, y así como las jambas y los dinteles de las puertas de los hebreos estaban marcadas con la sangre que los salvaba, entonces el ángel pasaba y cuando veía esa marca saltaba la casa. Así dice, entonces aquellos que estén marcados con la tau no serán tocados, ¿no? Como quizás un testimonio de la justicia de Dios, ¿no es cierto? Del que efectivamente se fija en los méritos de cada uno, ¿no? Quizás eso es la intención. La situación, ahí mismo, ¿no? Ajá. Que es una situación agravada, porque se encuentran en el exilio no por buena conducta. Para decir que esto, la responsabilidad que de alguna manera está
casi en la puesto delante y así para que la interpreten como tal, no es una situación que han venido de la bondad, claro, y la pureza, de seguir los mandamientos y las cosas de Dios, sino al contrario, por ser casa de la es que te encuentras en esa forma de cariño. Ahí ya se ha formado casi la medida. No la medida de Dios, pero sí la medida de ellos que volviendo adquieren la salud. claro. Para que vuelvan, sí. Lógicamente la teología tiene que, es decir, las evoluciones de la teología tienen que ver con las situaciones, no son una especie de lucubración hecha de manera atemporal y de laboratorio, sino que está en constante interacción con las experiencias, ¿no? De hecho, por ejemplo, esta reflexión que subraya la responsabilidad personal, las, respecto del destino propio de cada uno, como parece subrayado aquí en Ezequiel, es contestado, pues, puesto en cuestión por la misma vida, ¿no es cierto? Esto de que hay la concepción, digamos, de la sapiencial, por ejemplo, ¿no? Que es hacer bien, hace bien, hacer el mal, hace mal. Está bien, ¿no? Eso de el nexo entre el obrar y sus consecuencias, ¿no? Que es una cosa que uno va adquiriendo como conciencia a medida que uno va adquiriendo el uso de la razón, va entendiendo que las propias acciones tienen sus consecuencias, ¿no? Aunque hoy en general la gente parece que está siempre permanentemente en un videojuego y no tiene conciencia de que sus acciones tienen consecuencias, ¿no? Entonces siempre puede uno apagar el aparatito. No, en la vida no funciona así, lo que yo hago tiene sus consecuencias, ¿no? Eso que lo vamos adquiriendo y que es un elemento pedagógico fundamental en el libro de los Proverbios, se insiste machaconamente en eso después está desmentido por la vida, ¿verdad? ¿Cómo es que hay gente tan buena que sufre tanto y cómo hay semejantes desgraciados que la pasan bomba? Entonces, ese cuestionamiento también aparece en la escritura, también aparece en los salmos. Entonces, por ejemplo, en un tiempo, el comienzo del exilio, Ezequiel, conviene, se toma conciencia de las consecuencias de las malas acciones de toda esta generación y conviene esa insistencia. Pero cuando pase el tiempo, la otra generación, 2 generaciones después, te preguntan, ¿y por qué nosotros estamos aquí si nosotros no hemos hecho nada? ¿Qué culpa tenemos nosotros? Entonces, Job será una respuesta a otro cuestionamiento, algún cuestionamiento que surge de otra situación histórica y que hace que uno dé un paso adelante. Como ven, la Biblia no tiene una suma teológica perfecta con un esquema sistemático sin fisura. No. Es una sinfonía de palabras de Dios que va y que surgen justamente de la interacción con la vida. Pero interesantísimo, porque eso queda abierto a que nosotros hoy podamos hacer exactamente lo mismo y pues dejarnos cuestionar por los acontecimientos y abrirnos a una respuesta que la fe pueda darnos acerca de los mismos, ¿no? Hay 7 preguntas en el chat. Más. Primera, ¿puede decirse que los profetas del exilio son profetas del juicio, Amós, 1 Isaías, etcétera, y los post-exílicos son de la esperanza? De alguna manera sí, de alguna manera se puede decir eso, aunque habría que ver históricamente cómo ha sido la historia real de la profecía en Israel, pero canónicamente sí, digamos, porque están advirtiendo sobre las consecuencias de estas acciones. Por supuesto, también aquí, no de manera sistemática y permanente, porque en el mismo Isaías tenés al comienzo una imagen de la situación presente negativa de Sión y una imagen de la situación ideal modélica de Sión, ¿no? Entonces, capítulo 1, ¿no es cierto? Hay cómo se ha vuelto una prostituta la Villa Fiel, ¿no es cierto? Y el capítulo 2, todas las naciones peregrinan a Jerusalén, porque de Jerusalén sale la instrucción de Dios, la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, pero sí es verdad que
antes de la catástrofe, estos oráculos de juicio se constituyen una advertencia y un llamado a la conversión, mientras todavía estamos a tiempo. Cuando ya el desastre ha acontecido, ya no cabe machacar sobre el juicio y la condena. Ahora hay que ayudar a la gente que levante cabeza y que se reconstruya. Esa también es la razón, ¿no? Pero sí, digamos, en líneas generales es así. ¿Puede decirse que Jeremías es deuteronomista y Ezequiel es sacerdotal? Que tiene muchas afinidades con la tradición sacerdotal Ezequiel y que tiene muchas afinidades con la tradición deuteronomista Jeremías, sí. Ahora, no son exactamente las mismas posiciones teológicas. Lo que pasa es que también en la corriente deuteronomista tiene sus matices, ¿no? Y la corriente sacerdotal también tiene la suya, ¿no? Creo que se puede integrar grosso modo en cada uno de estos profetas en esas corrientes, eso sí. ¿Puede decirse que Jeremías la salvación es por el pueblo, como en el Deus de Isaías, el siervo de Yahvé, Daniel, hijo del hombre? Pero para Ezequiel la salvación es por las instituciones, David, el templo, aunque relativizados. No sé si se puede simplificar tanto la cuestión. No creo que se pueda dar una respuesta simple así, ¿no? Además, bueno, instituciones, sí, pero hay una rotunda renovación de esas instituciones. Y David queda medio lejos, ¿no? Aparece ahí David como figura, pero no sé qué tanto aparece como apuesta por una reconstrucción de la monarquía, ¿no? Un poquito esas dos menciones que aparecen casi de paso en esos dos pasajes, no parece abonar, digamos, la tesis de una de una tendencia restauracionista de la monarquía, ¿no? Parece más bien que es otra etapa, otra era, otro tiempo del pueblo el que avisora Ezequiel, ¿no? Las preguntas sí. están como recortando, etiquetando, y justamente el actuar de Dios en el profeta o en los profetas, cada uno con su nombre, digamos, es el actuar del Espíritu en cuanto también esa persona, el hombre creativo de Dios, se ve necesitado, tiene que estar de alguna manera respondiendo, sosteniendo, llevando todo lo demás, con respecto relacionalmente con su crianza. Por lo tanto, las etiquetas, sí, a modo general, a modo indicativo, como introducción, digamos, como introducción puede ser... Y para poder más o menos entender, ¿no? Pero sí. Después, si eso, tenemos que hacer todo, la etiqueta, no. Claro, por eso digo, la Biblia rehúye a toda sistematización exclusiva, digamos, ¿no es cierto? Absoluta, ¿no? Por supuesto que hay una posible, nosotros hemos intentado también agrupar, claro, agrupar, entender, ordenar, porque el ordenar ayuda a entender, ¿verdad? Y el entender ayuda a ordenar, las dos cosas. Pero escapa de toda sistematización absoluta, digamos, ¿no? Entonces, sí que hay semejanzas, hay contactos, pero difícil identificar o reducir, digamos, el libro. Eso es lo interesante de la Biblia respecto de un catecismo, de una cosa sistemática, ¿no? Que puede ser como más claro, un lenguaje más actual, pero no tiene la viveza o la vivacidad de un texto literario como este que no se deja encasillar del todo, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Sí? Por ahí la importancia del templo para Israel, todo eso, como que todo para el profeta empieza allí y termina allí. Y la importancia que decíamos, o lo novedoso en Ezequiel, de la salida de Dios de su templo y las consecuencias que eso trajo.
y por otro lado, es como que eso volver al templo y como que no se empieza a construirse conocimientos nuevos muy novedosamente, como que es mucho cimiento para lo que después se concluye, como que siempre se quiere volver a como era antes, como que no sé, como que la novedad gana, digamos. La novedad gana. Sí. Claro, es decir, no es una simple reconstrucción, sino que es una realidad nueva. Fíjense que desde entonces Israel nunca volverá a ser lo que fue. Por ejemplo, nunca volvió a ser un estado como tal, si dejamos de lado el estado artificial en ese sentido actual de Israel, que no es un estado teocrático en principio, por lo menos, ¿no? Dicen que no, ¿no? Y es curioso cómo un judaísmo ortodoxo suele ser antisionista, ¿no es cierto?, en ese sentido, porque no se niega a identificar la reconstrucción de este Estado con el Israel de Dios, ¿no es cierto? En todo caso, sería obra de Dios y no una cosa conseguida a mano militar. Pero interesante, entonces digo, Israel nunca volvió a ser lo que fue, se convirtió para siempre en una comunidad religiosa, bueno, sí, identificable con un pueblo que congregado en torno a una escritura, una fe, una religión, pero fíjense que puede estar presente en muchos lugares del mundo, es una comunidad en diáspora, ¿no? Diáspora, y lo que la constituye es un modo de vida más que un vínculo de raza o de sangre, por lo menos en la propuesta bíblica, ¿no? En la propuesta de Ezequiel. ¿Sí? Otra pregunta del chat. ¿Tiene la Iglesia Católica contemporánea verdadero interés de que todos los católicos vean y conozcan todos los libros de la Biblia? ¿O hay algunos de ellos reservados a revistas, teólogos, más que para el público en general? En principio creo que no. Es decir, en principio la Iglesia quiere que todo el mundo lea todos los libros. De hecho, no es así porque, bueno, hay libros que son más atractivos, más interesantes y otros menos, ¿no es cierto? Pero sí que hay una dificultad real y sí que habría que, digamos, tener un criterio pedagógico en la iniciación de la lectura de la Biblia. Lo que hace uno normalmente, qué sé yo en la escuela de la palabra empiezo quizás ayudándole a la gente a entrar por la puerta de los evangelios, que es lo que más cercano sienten, conocen, y desde ahí, digamos, llevándolos un poco más a textos un poco más exigentes, digamos, ¿no? Más, más empeñativos, iba a decir en italiano, más, sí, exigentes, porque necesitan más trabajo, ¿no? Más esfuerzo. Porque ustedes han visto que Ezequiel, digamos, no es para cualquiera, como diríamos, en el sentido exigente. Por supuesto que es para todo el mundo, pero me refiero que no es de tan fácil comprensión. En orden de dificultad, yo no lo pondría como primera lectura, ¿no es cierto? Ezequiel. Lo pondría otros libros, otros textos que son más. Entonces, una vez que uno adquiere como elementos más de mayor claridad y mayor, entonces uno puede meterse en textos más complicados como estos, me parece a mí, ¿no es cierto? De todas maneras, es interesante, yo diré dos cositas nomás sobre la posteridad de Ezequiel, la historia de la interpretación, que pueden ayudarnos un poco en este sentido, ¿no? Más cosas. Sí. Con respecto a Ezequiel como personaje histórico. Como personaje histórico, ajá. Ahí no se dice que José después nunca más se menciona eso, ¿no? Se menciona que José nada más cómo cambia todo, ¿no? En su vida, porque tiene discípulos y deja un mensaje que hubiera sido, si Dios no lo hubiera llamado, hubiera seguido siendo sacerdote en el exilio y nada más. Sí, ejerciendo la función sacerdotal que podía ejercer en el exilio, que era la de la consulta por temas jurídicos y legales, ¿no es cierto? No tenía posibilidad del culto sacrificial, ni del santuario, ni de las ofrendas, pero sí, por lo menos, de responder a las consultas que la gente le ponía, ¿no? Y es interesante porque
hablamos de el famoso comentarito de... Había una colección de comentarios de origen francés, sobre todo que se tradujeron al castellano en los años 70, en la editorial Fax, colección Actualidad Bíblica, ¿no? Yo creo que deben estar aquí porque eran de esa época, ¿no? Las primeras cosas que se tradujeron así de estudios bíblicos modernos, así al castellano. Y además solían tener incluso nombres muy bien puestos, ¿no? Por ejemplo, el comentario al Éxodo de Georges Ozu se llamaba de la servitude au service, ¿no? De la servidumbre al servicio. Muy bien hecho, jugando con el significado del verbo abar, ¿no? El comentario a Josué era el don de una conquista, ¿no es cierto? ¿Cómo? Es tierra prometida, pero hay que pelear por ella, bueno, también, ¿no? Y el comentario de Montlubu, me parece que era, a Ezequiel, se llamaba un prêtre devient prophète, ¿no? Un sacerdote se convierte en profeta, ¿no es cierto? Es muy interesante por esto que, ¿no? en la exégesis crítica tradicional, iba a decir desde el final del siglo XIX y comienzo del XX, solía haber como una oposición muy frontal entre lo institucional y lo carismático, entre el sacerdote y el culto del templo y el profeta y la denuncia y los planteamientos éticos, ¿no? Que en realidad es como, me parece a mí, ha estado muy influenciada por la fe luterana más ortodoxa de los primeros exégetas críticos, ¿no es cierto? Después, bueno, ha sido un protestantismo liberal que también ha derivado por ahí en una secularización de la fe y de la religión judía, presentando como modelos éticos más bien, pero despegados de la pertenencia a una institución, a una congregación, a una iglesia o de la práctica litúrgica o cultural, ¿no es cierto? Pero bueno, siempre ha quedado medio en la mentalidad nuestra, ¿no es cierto?, que los profetas se oponen siempre al templo y al culto y demás. Y hemos encontrado nosotros un Isaías muy cercano al templo, ¿no? Y hemos encontrado un Jeremías también de familia sacerdotal. Y ahora nos encontramos un Ezequiel que es sacerdote. Yo estaría como para cuestionar el frontal enfrentamiento entre esas dos cosas. Sí, que son siempre testimonio de la absoluta libertad de Dios, que llama a quien se le da la divina gana. Y en ese sentido es un contrapeso a la institución monárquica, que es dinástica por herencia, y a la institución sacerdotal, que también es por herencia, es familia sacerdotal. O sea, hijo de sacerdote y por eso es sacerdote. En cambio, el profeta, a Dios lo llama a quien se le da la gana. Y porque llama a quien se le da la gana, un día se le puede dar la gana de llamar a un sacerdote. Ahí está. Para que vea, digamos, esto, para que vea que es tan libre que puede llamar también. Es decir, sí que es verdad que el carisma profético es testimonio de la libérrima actuación de Dios, que no se ata a ninguna cadena dinástica, ¿no es cierto? Y que puede llamar a quien quiera, ¿no es cierto? Como era aquello de... me estoy acordando de un dicho. Gracias. Déjalo. Bueno, no me acuerdo. No sé si me explico. Entonces, por ahí, este sacerdote y profeta combina esas dos dimensiones también en su escrito, ¿no? Porque aparece muy claramente emparentado con un pensamiento y un estilo sacerdotal, y como decía aquella pregunta, con la tradición sacerdotal del Pentateuco también. Y sin embargo, se atreve a hablar contra el templo de manera mucho más fuerte, peor que Jeremías. A Jeremías lo querían linchar en el capítulo 7 y en el capítulo 26 porque había predicado contra el templo. Y ¿no es cierto? Y es terriblemente peor lo que dice del templo, ¿no? De la contaminación del templo y todo eso. Y bueno, y sin embargo es alguien que habría podido oficiar en el templo. No sabemos si le habría tocado, porque si es que era jovencito cuando fue al exilio, no le tocó quizás ejercer todavía su ministerio sacerdotal en el templo, ¿no es cierto? Pero habría participado con otros y le tendría cariño, por lo menos, a ese templo, ¿no?
Entonces, bueno, yo creo que hay que, esto, ¿por qué digo? Porque hay que ser como muy respetuoso de los textos. Y tener cuidado de imponerle nuestras categorías a los textos, ¿no? Como con las personas, ¿no es cierto? Por eso la exégesis, los estudios bíblicos son muy útiles para digamos, para formar a una persona, a un agente pastoral, ¿no es cierto? Porque escuche, vea, atienda y no le imponga al otro. Entonces hay que defenderlo al texto de nuestras propias categorías. Después también tendremos que defendernos nosotros de las categorías culturales del templo, del texto, que no tenemos por qué asumir porque no forman parte del núcleo de la fe, sino que son de las circunstancias en las que les toca hablar y escribir, ¿verdad? Pero primero, escucharlo al texto. Entonces, aun cuando estos preconceptos deriven de adquisiciones que hemos hecho a partir de estudios serios y valiosos, ¿no? Pero que seamos capaces de relativizarlo frente a un nuevo estudio del texto que puede descubrirnos cosas que van más allá de lo que pensábamos que era, ¿no es cierto? El gran Gunkel era el que decía que los textos son grandes señores. No se les habla a ellos primero. Primero se espera que ellos le hablen a uno, ¿no? O sea, antes de interpelarlos, con mucho respeto, tenemos que sentarnos a escucharlos, que ellos nos hablen y después nosotros poder decirles algo, ¿no? Más cosas. Tengo una. Cuando Ezequiel come el libro, dice que tiene gusto a miel. Y es lo mismo que le pasa a Juan en el Apocalipsis, que cuando come el libro, que también dice que tiene gusto a miel. Ajá. ¿Relación entre los dos? Sí, claro. Apocalipsis tiene como una de sus fuentes principales, tanto en el vocabulario como en las fórmulas, como en muchos de sus esquemas teológicos, Ezequiel es la fuente inspiradora de Apocalipsis, y en la tradición juanea o juánica hay mucho de elemento, ¿cómo se llama? Ezequiel, ¿no? De Ezequiel. ¿Sí? Eso dice el Apocalipsis, lo explicita, ¿no? Bueno, cuando estudiemos el Apocalipsis veremos por qué, no sé. Aquí dice que es dulce, porque efectivamente, aunque tenga lamentaciones, gemidos y ayes, es palabra de Dios. Alguna dulzura tendrá particular, algún aspecto dulce tendrá que contener, aun cuando sea agridulce, digamos, ¿no es cierto? Pero sí, la amargura del llanto que provoca, por solidaridad quizás con aquellos que padecerán las desgracias al no haber escuchado las advertencias que se les ha hecho, ¿no? Ajá, sí, efectivamente. Yo creo que viene por ahí, ¿no? De la similar. Similar, la palabra tiene que ver con la identidad del pueblo. ¿En qué sentido? Porque decía que era una palabra moral y está poniendo un poco la perspectiva que tiene en ese momento con el pueblo. Ya, es decir, la idea sería que esa comunidad fuera asimilando permanentemente esa palabra, ¿sí? Sí, una vez escrito, ese es el camino, ¿no es cierto? Yo creo que lo interesante aquí también, hemos visto como un proceso también de Isaías, Jeremías y Ezequiel, la presencia cada vez más densa de la realidad libro, ¿no? No la veíamos tanto en Isaías y aquí sí, ¿no? Tanto que constituye incluso el origen de su ministerio, el alimento de su función profética, ¿no? Puede hablar palabra de Dios porque se alimenta de palabra de Dios, ¿no? E incluso esto ha motivado toda la tradición posterior de Ezequiel de volver sobre los textos
¿no es cierto? No solo otear el horizonte para descubrir la palabra, la voluntad de Dios, saber qué nos quiere decir en estos acontecimientos, no solo leer los diarios o ver los informativos, que también, por supuesto, sino también la palabra escrita, ¿no? La palabra, y en la interacción entre la vida, la historia y el texto escrito, allí discernir la voluntad de Dios para hoy. Entonces hay una lectura de la realidad a la luz de la palabra de Dios escrita y una relectura, porque una lectura hecha ahora en otro contexto, del texto escrito desde el contexto de la vida que estamos viviendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, es la asimilación progresiva, que es como decía Efrén, ¿no es cierto? Es cuando uno va al texto, como va a la fuente del pueblo, ¿no es cierto? Y bebe, sacia su sed, y se va contento porque ha saciado su sed, pero no agota la fuente. De manera tal que cuando pase de mañana de nuevo, volviendo a la fuente, podrá volver a beber de ella, ¿no es cierto? Entonces esa es una de las riquezas, de las características de la palabra de Dios en la Biblia, es esa inagotabilidad de la palabra, ¿no? Es inexhaurible. Y dice Efrén, y no hay que ponerse triste porque uno no haya agotado los últimos sentidos de la palabra, porque si lo hubiéramos agotado, mañana no podríamos beber de ella. Entonces, alegrémonos porque otra vez que la leamos, nos va a decir otra cosa. Esto aplicándolo a la vida personal y al contacto diario con la palabra, pero lo podemos aplicar a la comunidad creyente que siglo tras siglo, milenio tras milenio, incluso, vuelve al texto y encuentra en el texto nuevos sentidos, porque los lee desde un contexto diferente que lo desafía de una manera nueva, ¿no? Entonces, la escritura crece con la palabra, que decía San Gregorio, ¿no es cierto? Es decir, en el sentido de que los sentidos nuevos que uno encuentra hacen que la palabra siga diciéndonos cosas, ¿no? ¿Más cosas, más preguntas? Bueno, aquí nosotros hemos intentado una lectura del texto una lectura global del texto, ¿no? En la introducción del comentario a Ezequiel del año 83 de Moshe Greenberg, un gran profesor de Jerusalén y creo que de Yale, me parece, dice, hay un solo camino que brinda alguna esperanza de captar las convenciones del lenguaje y las formaciones literarias de una obra de literatura antigua, y es el de escucharla paciente y humildemente. El crítico debe evitar toda tentación de imponer sus prejuicios al texto. Debe sumergirse en él una y otra vez, con todos sus sentidos alerta, para captar cualquier posible estímulo mental, conceptual, auditivo, estético, lingüístico, visual, hasta que comiencen a aparecer sus marcas características y surja su figura más original, la de la obra literaria antigua que está leyendo, ¿no? Ese es un poco el ejercicio que hemos intentado hacer. Nosotros estamos acostumbrados a leer los libros, o a escuchar los libros bíblicos de a jirones, por pedacitos, ¿no es cierto? Lo que escuchamos en la liturgia, lo que leemos, pero la experiencia de leerse un libro entero es otra cosa, ¿no? Porque uno como que respeta la inspiración del autor. Cuando digo inspiración en el doble sentido, la inspiración, no solo la inspiración sobrenatural escriturística, sino la inspiración literaria, la concepción global del libro que el autor quiere que nosotros conozcamos a partir de la experiencia esta estética, digamos, del encuentro con el texto tal cual nos aparece, ¿verdad? Pensando en el libro de Ezequiel, es un libro que ha sido muy leído y muy utilizado, y lo demuestran los diversos añadidos que ha recibido a lo largo del tiempo, el texto, ¿no? Su lectura en la sinagoga presentó, sin embargo, algunas dificultades. Según la Tosefta, puede ser que toda la tradición oral de los rabinos desde la época de Jesús y hasta el siglo III, después fueron recogidos en la Mishnah, y después cosas que no se habían recogido ahí se añadieron, la Tosefta,
Después hubo comentarios a esos, una Gemara, ¿no es cierto? Y al final se redacta el Talmud, ¿no es cierto? El Talmud, uno en Babilonia y otro en Jerusalén, ¿no? Entonces son las enseñanzas de los judíos. Según la Tosefta, el capítulo 1 podía ser leído en público normalmente, pero sin traducción aramea. Es decir, como si dijéramos, que se lea en latín, pero que no lo traduzcan para que la gente, la traducción aramea, porque el arameo era lo que hablaba la gente, ¿no es cierto? Entonces, estaba reservado a los que sabían hebreo, es decir, a la gente que había recibido instrucción escriturística, levíticos o sacerdotales, ¿no? Dice, sí, que se lea, pero que no se traduzca, ¿cierto? Dice Tosefta, ¿no es cierto? Por alguna prevención que tenía frente a eso. Más tarde se introdujo el libro como lectura profética para el primer día de la fiesta de Pentecostés. Han visto que en las grandes fiestas, en las 5 grandes fiestas del calendario litúrgico judío, hay una primera lectura tomada de la Torá, una parashá, una perícopa de la Torá, del Pentateuco, y después una segunda lectura que es la Haftará, tomada de los profetas, ¿no? Entonces se introdujo en algún momento como segunda lectura, digamos, para la fiesta del Pentecostés. Antes de la caída del templo, en el año 70, los círculos rabínicos se plantearon la cuestión acerca de la ortodoxia del libro. No les convencía del todo, ¿no? Es demasiado fuerte. Y un cierto número de contradicciones con los libros de la Torá les hacían difícil su aceptación. Parecía que no estaba muy de acuerdo lo que dice Ezequiel con lo que encuentran ellos en otros lugares en el Pentateuco. En el Talmud de Babilonia, en el Talmud se lee que Rabí Yehudá, no sé si alguna vez han leído los pasajes del Talmud, interesante, se encuentra por supuesto de todo, ¿no? Di tutto e di più. Rabí Yehudá, en nombre de Rab, dijo, que se recuerde de verdad a aquel hombre llamado Hanina ben Ezequías, porque gracias a él no fue suprimido el libro de Ezequiel. En efecto, sus palabras contradecían palabras de la Torá. ¿Y qué hizo? Tomó 300 frascos de aceite y se acomodó en la buhardilla y no salió de allí hasta que no hubo aclarado todo. Entonces, se llevaba ahí baterías de repuesto, ¿no es cierto?, para que no se le acabe la luz, un frasco de aceite para la lámpara, ¿no es cierto? Y no salió de la buhardilla hasta que no resolvió todas las dificultades. Es decir, presenta dificultades, ¿no es cierto? Y este trabajo de explicación fue lo que permitió que el libro entrara en el canon de las escrituras judías. Sin embargo, las sospechas continuaron. Algunos círculos judíos de tendencia mística y esotérica, conocidos en el mundo judío bajo el nombre de Merkabá, es decir, carro, que es lo que encontramos nosotros ahí, se servían alegremente de algunos de sus textos, especialmente de Ezequiel 1 y de Ezequiel 8 al 11, los capítulos de las visiones, ¿no? Se creía que estos textos eran portadores de misterios esotéricos y que leyéndolos y meditándolos se podía llegar a tener un arrebato místico, un éxtasis. Se podía entrar en éxtasis. A fuerza de repetirlos, de intentar imaginar, entraba en trance místico, en éxtasis, ¿no? Así que tengan cuidado cuando lo lean, ¿no? Entonces, el rabinismo farisaico, que se había convertido ya en la corriente principal, no veía con buenos ojos estas tendencias marginales, ¿no es cierto? Estas mentes calenturientas ahí que están ahí imaginando cosas. Pero ojo, porque entonces toda esta tendencia mística de la Merkabá, podemos ver después en la cábala del medioevo, y es muy interesante, ¿no? Yo he leído muy poquito de eso, pero cosas que he leído en Gershom Scholem sobre la cábala son muy interesantes. Y no faltan contactos con la mística cristiana, ¿no? No sé si Teresa y compañía no habrán tenido contacto también con alguna cosa por el estilo en España, ¿no? Porque hay trabajos interesantes sobre eso también, ¿no?
Entonces, esta cuestión pues, no deja de ser interesante, porque nosotros nos hemos hecho una pregunta que francamente yo no me la hacía antes, ¿no? Yo les confieso que yo digamos, he ido como progresando, digamos, en la lectura de estos textos. Para mí estos eran textos literarios, ¿no es cierto? Entonces era ficción literaria, entonces el autor escribe de esta manera y, bueno, presenta su mensaje como si fuera algo que él aprendió en una visión. Entonces, como ficción literaria, como tantas otras cosas. Pero poco a poco uno se pregunta, bueno, pero ¿y eso? Porque yo soy un cuadrado occidental formado en el Instituto Técnico, ¿no es cierto? Pero para mí las visiones son cosas raras. Pero, ¿quién dice que no se pueda tener una visión? ¿Acaso alguno de nosotros no ha tenido un sueño alguna vez que le ha dicho algo importante desde lo que estaba viviendo? ¿No le ha aclarado alguna cosa por la que estaba pasando? Un sueño, no un razonamiento limpio y puro. Conciencia, concepto claro y distinto. No. Ahí entonces, detrás de este texto literario que presenta este género literario, relato de visión, ¿no habrá una experiencia visional? ¿Y por qué no? Y si no, por lo menos los destinatarios aceptaban la posibilidad de que esto fuera, porque si no, el autor no habría escrito en ese género. Porque si hubiera pensado, si yo escribo así, esta gente va a decir, ¡ay, qué tonto, loco, inspirado! No, significa que también sus destinatarios aceptaban esta forma de contacto con la divinidad, esta forma de conocimiento que venía de la visión. Se dice que precisamente ellos ponían por escrito estos textos para que otras personas pudiesen entrar en esa misma dinámica. Es decir, que esto que dicen los de la Merkabah tiene fundamento. Es decir, se trata de así como uno escribe un texto precisamente para que uno participe. La Biblia es, en su totalidad, es el testimonio de esta aventura de amor entre la comunidad creyente y su Dios, que se nos comparte a nosotros para que podamos entrar nosotros mismos en esa misma aventura, ¿verdad? Y cuando uno escucha, por ejemplo, a los iconógrafos del Oriente, ellos tienen el icono, no es una pinturita, sino que es el reflejo, es el registro de una experiencia de oración de meses, por lo menos, ¿no es cierto? Es decir, ahí hay mucho de experiencia de fe y quién sabe también de experiencia más que simplemente afectiva y racional, quizás también una experiencia mística que pueda estar ahí. Y la idea, cuando ellos te lo explican, dicen, bueno, es una ventana para que vos te puedas asomar a ese mismo mundo de Dios a través del icono. En la contemplación de la imagen, puedes entrar en el mismo clima de oración y reproducir la experiencia que tuvo el iconógrafo en su retiro y por lo menos así me lo explicaban ellos en su momento, ¿no? Entonces también aquí hay que ver esta pintura de la visión, este registro escriturístico de la visión de Ezequiel, es también un elemento que me puede posibilitar a mí entrar en esa misma experiencia, ver las cosas desde Dios, entrar al mundo de Dios, ¿no? Para el rabinismo farisaico esto era como muy peligroso porque era difícilmente controlable, ¿no es cierto? Entonces las autoridades buscan siempre el control y esto los místicos son muy poco controlables, ¿no es cierto? Muy poco manejables. Entonces también por eso a Ezequiel lo raleaban un poco porque se prestaba para este tipo de cosas. Además, algunos textos del profeta se prestaban muy fácilmente para que los cristianos los usaran en sus polémicas contra los otros judíos que no se habían convertido, las polémicas antijudías. Las gravedades de las acusaciones que el profeta Ezequiel profiere contra Jerusalén y contra Israel, les ayudaba a algunos cristianos a presentarse ellos como el nuevo Israel frente al judaísmo que sería el viejo Israel. Entonces,
no les gustaba nada tampoco a los judíos de línea rabínico farisaica, ¿no? Los que no entraron en la comunidad cristiana. Bueno, pero sobre todo el libro de Ezequiel, con todas sus relecturas, constituyó una muy importante fuente para la literatura y para el pensamiento apocalíptico. Eso con toda evidencia, ¿no? Tanto dentro del canon bíblico como fuera. Por Daniel 7, Daniel 10, tiene evidente inspiración en el libro de Ezequiel. Los Joel 3 y 4, Zacarías 14, todo el tema de las aguas que brotan y purifican, ¿no? Y la literatura del segundo templo en general. Hoy, antes se hablaba del judaísmo postexílico y se suele hablar como el judaísmo del segundo templo, se suele decir, ¿no es cierto? Así, ya después de la construcción del segundo templo en general. La literatura del segundo templo parece tener mucho influjo de esta, de la obra de Ezequiel. Fíjense, por ejemplo, un libro deuterocanónico, que podemos llamarle hoy, pero bueno, es del judaísmo del segundo templo, como el Sirácida. En el elogio de los padres, el Sirácida, Jesús ben Sirá, dice: Ezequiel tuvo la visión de la gloria que Dios le reveló en el carro de querubines. Así que para el Sirácida, Ezequiel era un personaje y un libro importante, ¿no? En el Nuevo Testamento, la imagen del pastor de Ezequiel 34 ocupa un puesto de primer orden en el cuarto evangelio, Juan 10. Más de una vez, además, el lenguaje de la resurrección, por ejemplo, en Mateo o en el Apocalipsis, parece aludir a Ezequiel 37. Después hay varios otros textos en Pablo, por ejemplo, en la segunda Corintios, que pueden leerse desde esta perspectiva, con el trasfondo de Ezequiel, ¿no es cierto? Como segunda Corintios 3.3, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando dice: ustedes son una carta de Cristo redactada con nuestro ministerio, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, y no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, que son sus corazones. Evidentemente que hay también una alusión, un eco a los corazones, ¿no? Donde Dios puede escribir la ley, no en la piedra, sino en los corazones. En la misma carta, en el capítulo 6, esto es 3.3, ¿no? En 6.16, por ejemplo, está claramente el texto de Ezequiel, ¿no? ¿Qué conformidad hay entre el templo de Dios y el de los ídolos? La cuestión, porque nosotros somos templo de Dios vivo, como dijo Dios: habitaré en medio de ellos y caminaré con ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre ellos, apártense, dice el Señor, no toquen cosa impura y yo los acogeré. Yo seré para ustedes un padre y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. E incluso, si uno lee también el capítulo 12, algunos dicen que hay también parentesco entre este 12.2.4 y la mística de la Merkabah. Dice que hay que presumir de algo, dice Pablo, pues aunque no trae ninguna utilidad, yo hablaré de las visiones y revelaciones que he tenido de parte del Señor. Sé de un creyente en Cristo, dice Pablo hablando en tercera persona de sí mismo, que dice que hace 14 años, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este hombre... Y sé que este hombre, en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar. Aquí el parentesco con esta experiencia mística de la Merkabah parece innegable, ¿no? Pero incluso el relato de la conversión de Pablo también parece emparentado con algún lenguaje ezequieliano, pero es sobre todo el libro del Apocalipsis, efectivamente, el que y mayor impacto de Ezequiel
ha recibido, tanto en lo que hace a su vocabulario, a las fórmulas que utiliza e incluso a las imágenes que emplea. La concepción del templo de la apocalíptica judía también le debe mucho a Ezequiel 40 al 48, ¿no? Encontramos ecos precisos, por ejemplo, en el Apocalipsis siríaco de Baruch, en el libro de las Antigüedades Bíblicas, igual que en los pasajes del Nuevo Testamento. Esa preocupación por la pureza y por la perfección llevada a un extremo es lo que en estos capítulos, ¿no es cierto? Parece ser lo que favoreció en algunos círculos apocalípticos y en los fieles de Qumran esa hostilidad que ostentan frente, incluso odio a veces, frente al templo corrupto de Jerusalén, ¿no? Entienden que es un templo corrupto, manejado por sacerdotes a quienes les cuestionaban tanto sus orígenes como su comportamiento, ¿no? No eran del linaje sacerdotal, compraban su cargo, ¿no es cierto? O lo tenían por intercambio de favores con los poderosos, y además su comportamiento estaba lejos de lo que se podía esperar, se debía esperar de ellos, ¿no? Esta lucha ayudó también a que estos grupos que vivían a los márgenes del judaísmo oficial se agruparan y concibieran nuevos escritos de carácter apocalíptico, el templo puro y perfecto, ¿no es cierto? Eso es el origen, por ejemplo, del rollo del templo de Qumran. El rollo del templo, no puede ver. Hoy hay una interesante forma de conocer esto. En internet, este judío argentino que hoy es el director del Museo del Libro en Jerusalén, Reutemann, ha puesto en funcionamiento una serie de cursos y demás, y también tiene un montón de cosas en internet de acceso, algunas de acceso libre, otras hay que pagar los cursos, pero es bien interesante. Te pone a disposición incluso con una definición impresionante los textos de Qumran, ¿no? Reutemann, no sé si Reutemann con I, sí, Reutemann. El uso del libro de Ezequiel en la historia, ese uso tan grande que ha tenido a lo largo de la historia, es lo que explica el terrible estado en el que llegó hasta nosotros bajo el aspecto de la crítica textual. Desde el punto de vista de la crítica textual presenta también muchas dificultades. Hay que añadir las dificultades de la lengua, el vocabulario, lo extraño de muchas de sus imágenes y la complejidad que deriva de las sucesivas lecturas de las cuales fue objeto. Esas relecturas que terminan introduciendo también algunos añadidos, ¿no? Esta larga lista de dificultades, sacaron algunos participantes del Concilio de Trento algunos de los argumentos que adujeron para proponer la prohibición de su lectura y de la traducción a lengua vernácula, porque según ellos representaba demasiados peligros para la plebe, los campesinos y las mujeres. Bueno, no tuvo mucho éxito la propuesta esa en el Concilio de Trento, porque el libro de Ezequiel sigue siendo parte del canon. Bueno, los padres, muchos han leído estos textos: Orígenes, Gregorio Magno, Jerónimo, Teodoreto de Ciro, Hugo de San Víctor, montones de estos, los victorinos han leído estos textos. Para Juan Calvino también fue muy importante este texto de Ezequiel para su doctrina sobre la providencia y también para su doctrina sobre la depravación total de la naturaleza humana, ese pesimismo antropológico que aparece también en Ezequiel. Bien, entonces, al llegar al final de nuestro recorrido, yo quisiera que ustedes compartieran simplemente, o respondieran como a dos preguntitas. Suelo hacer yo al final, ¿no es cierto? ¿Qué es, pero así personales, digamos, qué sentimientos han ido experimentando a lo largo de esta semana? ¿Qué se ha movido dentro, si pueden y quieren compartirlo, ¿no es cierto? ¿Qué se ha revuelto dentro de nosotros en estos días? ¿Ha tocado de alguna manera el Ezequiel nuestra interioridad o simplemente ha pasado por la cabeza? ¿Sí? Esta es una pregunta que, si quieren compartirla. Sí, a mí personalmente tocó mucho
Ajá. que a pesar de lo caótico que encuentra una situación, un momento de la historia, Dios siempre escribe, ¿no? Con color de esperanza, como diría el famoso recuerdo. Es posible renacer desde las cenizas. Interesante. A mí, como todo profeta, es desafiante, porque muchas realidades que habla el profeta también las podemos leer en esta realidad. La iglesia, el país, a mí personalmente, bueno, uno empieza con mucho fervor y bueno, todo el centro de ir desarrollando hasta toda la crisis de la todo. Digamos que el horror que el punto cero que llega por los crímenes de como que me pinché un poco ahí y que esperaba algo más que lo novedoso que no me colmó después el desenlace No te llena, no. te deja con ganas. Sí. Es interesante. Bueno, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué nos parece como lo más, o qué hemos redescubierto o descubierto en esta semana en la lectura continua de Ezequiel que hemos hecho? ¿Qué les parece así como lo más, digamos, luminoso, lo más interesante, lo más... Hay un comentario en el chat que dice perderlo todo y aún así renacer en el sentimiento más profundo. Otro más. Si uno dijera, bueno, al final, ¿en qué aprovechó esta semana? Los 5 días, ¿qué he descubierto? ¿Qué me aportó Ezequiel como la lectura de Ezequiel? Que también la total trascendencia de Dios. Ajá. Y bueno, y como la vida monástica, por otro lado, que también va resonando las palabras de estos años que estuvimos viendo los profetas, que los salmos también resuenan eso. Pero sobre todo, cómo escuchar la palabra de Dios. Con ese respeto, digamos, que también que la misma palabra tiene vida. Más allá de uno comprende o no comprende. En ese diálogo. Está bien. Fíjense, interesante porque también nos hace, iba a decir, como relativizar las catástrofes, ¿no? Porque Dios está más allá, ¿no es cierto? No se muere Dios con la destrucción del templo. Y hoy que vemos desmoronarse muchas de las instituciones más sagradas, a veces uno tiene la tentación de deprimirse, digamos, de desesperarse. Deus semper mayor, ¿no es cierto? Dios es siempre mayor que eso, siempre está más allá. Y cuando se destruye el templo, ¿no? Dios ya hace rato que se había ido de ahí. Sería cuestión de preguntarse hoy, ¿no es cierto?, de estas cosas en las que se están desmoronando en la iglesia y en el mundo, ¿de cuáles Dios se ha ido ya hace rato? ¿Y dónde habría que encontrarlo hoy? Quizá en el exilio en el que nosotros pensamos que vivimos, Dios está más presente de lo que nosotros pensamos, ¿no? Y quizá nosotros nos aferramos a situaciones, a instituciones, a formas, a estilos en los que hemos encontrado a Dios y hemos sido felices con eso, y en los que hoy ya que se vienen abajo, ¿no es cierto? Y quizás tengamos que pensar dónde encontrarlo hoy, dónde nos quiere salir al encuentro, ¿no? Hoy, por ahí en el exilio en el que nos sentimos muchos, podamos descubrir una nueva forma de presencia de Dios, tanto o más salvífica que aquella a la que estábamos acostumbrados, ¿no? Y por querer volver al lugar donde fuimos felices, como decía aquel, que en realidad ya no existe, porque aun cuando pudiésemos volver ya no sería lo mismo, nos perdemos la oportunidad de
descubrir el don de Dios hoy, ¿no? Yo creo que Ezequiel nos está desafiando un poco a eso, ¿no? A construir sobre nuevas bases. Bueno, yo termino aquí. Queda a ustedes el resto. Otro mensajito. La presencia de Dios que camina con su pueblo y no lo abandona y lo acompaña en su camino a pesar de la propia debilidad, pues llevamos un tesoro en vasijas de barro. Gracias Padre Sordo por ayudarnos a comprender un poco más al Dios presente. Bueno, gracias. Otro dice, para mí la semana me recordó que como el profeta Ezequiel, nuestro llamado tiene que seguir involucrando toda nuestra vida. Gracias por todo. Es decir, un ministerio que no se ejerce con horarios, sino con la vida entera, ¿no? Bueno, yo les doy gracias a ustedes porque a mí esto me da la ocasión también de profundizar en estos textos y en la interacción con ustedes, descubrir cosas que yo tampoco había visto solito, ¿no? Sino que las voy descubriendo junto con ustedes. Así que muchas gracias. Muy bien. Hay una nueva edición del comentario bíblico, lo que se llamaba comentario bíblico de San Jerónimo. Salió este año, principio de año. Es interesante también, ¿cierto? Yo lo empecé a usar hace poco, donde lo compré. Se llama el comentario bíblico de San Jerónimo, digamos, para el siglo XXI. Son autores, casi todos son autores nuevos, ¿no? Los anteriores ya no están tan del otro lado. No. Eso es un propósito de pagar eso, pero con todos los dolores de los impuestos, los países y todo ese tipo de cosas. Lo cobran en dólares, pero yo lo pago en pesos de la. Lo compré en la preventa, pensé en la suscripción, se me va a dar más justo ser un 10% del costo del depósito. Si yo pagué 6.000 pesos o algo así. Principio de año. Sí. Pero el dólar oficial no cambió tanto. 30%. 2.100, 2.200. Ahora debe estar bastante más caro. Bueno, pero hay el precio de la suscripción, que era antes que saliera, pues pagabas y después cuando salía te... Sí, es lo mismo. Fácil, hay que ver. el oficial subió un 30 y pico %, así que sobre esa base se le puede calcular. Lo que tiene de bueno es tiene toda esa bibliografía actualizada. ¿De qué historia es? Bueno, está de TNT Clark, creo que, pero sí, TNT Clark, ebook, sí. TNT Clark. Me parece que vamos a seguir con la edición de fax. Lo de un depósito es muy interesante, ¿no? Porque además son sin costo de envío. ¿Cómo? Que es lo más caro. ¿Cuánto? Sin costos. El envío suele ser sin costo. Entonces eso es costo. Y eso el envío es muy caro. En general, los libros cuestan más el envío. Aquí se ve que tengo todos los 60. Yo no, sí, 22.616 pesos. Envío gratis, entrega estimada en Argentina en 9 o 14 días laborables. Poquito. Y sin costo de vida. En general, 615 tenemos, no están 22.000. En general, sí.
Me gusta ese cálculo que ha hecho. Sí, sí. Pero sí, con la subida del dólar se les sale más o menos bien. 3% ya tenemos. No, nada. No. Pero mira, Dios proveerá. hice buen negocio entonces, ¿verdad? Hice buen negocio. ¿Es un solo tomo? Sí, en realidad en inglés de todos salieron en un solo tomo. Ah, claro, con el español son dos. Claro, en español el último era 2, el anterior